con circuitos secuenciales. Y bueno, ahorita les comparto mi pantalla para poder trabajar. Bien. Bien, a ver, los circuitos secuenciales vienen a ser aquella familia de circuitos que aparte de combinar para resolver algún se denominan así secuenciales porque estos a través del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que van generando salidas en unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Tú vas observando, ¿no es cierto?, en esos periodos de tiempo y el circuito te va a ir entregando resultados, ¿ya? Por eso se llama secuenciales, porque se comportan en una secuencia de tiempos. Entonces, para que se dé soporte a esa secuencia de tiempos, se requiere del uso de memoria para ir almacenando cosas para que se pueda ir trabajando en el tiempo, ¿ya? En un circuito secuencial es bastante posible que para un mismo conjunto de entrada, dependiendo del tiempo en el cual tú introduces esas entradas, pueda generarte una salida diferente o un efecto diferente, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Porque como en el primer punto indica en la diapositiva, un elemento muy importante en estos circuitos viene a ser el tiempo. Una otra característica dentro de estos circuitos es ser la retroalimentación. Lo que es una salida se convierte en una entrada siguiente instante de tiempo, ¿ya? Retroalimentación. Sino que representar los circuitos secuenciales, entonces se puede representar como un diagrama de bloques en el cual nosotros podemos tener una parte combinacional y una parte en la cual, ¿ya? Entonces, esas memorias, ¿para qué sirven? Sirven para mantener los estados en los distintos tiempos. Por lo cual es muy común encontrar en esta clase de circuitos, en vez de denominar entradas, denominar estados, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que los circuitos van a ir cambiando de estado a medida que vayan funcionando en el tiempo. Y estos estados usualmente se van guardando en el circuito y eso se guardan a su vez en celdas de memoria, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos tener, por ejemplo, que estos estados del circuito, ¿ya? Puede ser un conjunto de estados para el tiempo n. Esto me va a entregar, ¿qué cosa? Me va a entregar un estado particular de salida para ese tiempo n. Esto me da entonces una relación en el tiempo, ¿no es cierto? Yo tengo un conjunto de entradas para el tiempo i-1 y esto me va a generar una salida o un estado para este circuito. Luego viene en el siguiente instante de tiempo, que es el tiempo i. Nosotros miramos, ¿no?, el conjunto de entradas que existe para el circuito en ese tiempo i. Y para ese tiempo i me va a generar un nuevo estado del circuito.
Mientras existe ese periodo de tiempo entre I e I más 1, entonces no se revisa ni entradas, ni se genera salidas, nada, ¿de acuerdo? Viene este otro tiempo, que es I más 1, y en ese instante de tiempo se observa qué conjunto de entradas hay al circuito, y de entradas te va a generar un nuevo estado del circuito. A esto que tenemos aquí abajo, esta vendría a determinarme la línea de tiempo. Y entre cada línea o entre cada instante de tiempo, por ejemplo, I-1 hasta I, a esto se le conoce como un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entre I a I más 1, eso va a ser un periodo de tiempo. Y estos periodos de tiempo suelen ser unidades bastante síncronas, ¿de acuerdo? Y suelen ser armónicas, que significa, por decir, si es que el periodo de tiempo es de 3 segundos, entonces entre que vengas entre este instante, 3 segundos. Entre este instante y este instante, 3 segundos, así. Ya entonces este bache le llamaremos que tenemos entre este tiempo y este tiempo, se le llama un periodo de tiempo. Por lo tanto, el circuito secuencial se va a ir comportando, fíjense, en el tiempo, y en cada instante de tiempo va a emitir distintos estados a las entradas que en esos instantes que estamos observando se tenga para el circuito. ¿Ya? Así funciona un circuito secuencial. Bien, esos periodos de tiempo que nosotros hemos analizado en los que se inspecciona, el ejemplo que les di hace un momento de 3 segundos, a eso se llaman periodos de tiempo sincronizados. Usualmente son síncronos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, así, ¿ya? Y cuando nosotros trabajamos con circuitos que están secuenciados o están controlados por una señal de reloj, digamos, el comportamiento del circuito, a esa clase de circuitos les vamos a llamar circuitos síncronos. Pero también hay otras maneras de sincronizar, digamos, el comportamiento de un circuito. Necesariamente tiene que ver con una señal de reloj, sino más bien tiene que ver con señales de control. Por ejemplo, yo puedo una señal de control y en ese instante de tiempo el circuito revisa las entradas y sobre esas entradas va a generar un estado, ¿no? Puede pasar un minuto, presiono mi señal de control y ¿eso qué quiere decir? Que quiero ver cómo se está comportando el circuito, me va a generar un estado. Pasa, qué sé yo, un segundo, vuelvo a presionar mi señal de control y nuevamente va a leer y me va a generar un nuevo estado del circuito. Dependiendo de cómo se sincroniza, entonces los circuitos se llaman síncronos. Usualmente se denominan síncronos cuando la manera de ir revisando el comportamiento está basado sobre un reloj, ¿ya? Y las otras, asíncronos se llama cuando está basado en señales de control. Se podría decir, Ezequiel, se podría decir que sí, pero al final, fíjense, las señales de control también están regidas por alguna señal de reloj. Este concepto de una señal de reloj o de sincronización de comportamiento, de funcionamiento en los circuitos, porque si tú no tendrías sincronización, entonces sería todo un desastre, ¿correcto? Todo el mundo estaría peleándose por los recursos, todas las líneas quisieran estar utilizando o enviando información, o a cualquier rato yo podría estar permanentemente recibiendo entradas a los circuitos, y eso no me llevaría a un funcionamiento correcto probablemente, ¿no es cierto? Todas las cosas estarían tratando de hacer. Lo que se hace entonces es siempre internamente mantener una señal usualmente de reloj que sincroniza. Entonces, cuando pesas, cuando lees, cuando sacas, así. Las mismas compuertas básicas para responder. O sea, tú le
alimentas con las entradas y recibe las entradas y va a tardar, pero una nada de tiempo en responder y operar como la tabla de verdad dice, para la básica y te va a generar una salida. Combinamos con puertas básicas y cada compuerta básica funciona así. Combinamos varias compuertas básicas, entonces el circuito en general también va a funcionar así. Cuando tú ingresas entradas, hasta que vaya consumiéndose esas entradas con las compuertas lógicas, va a ir pasando tiempo hasta generar la salida, ¿ya? Obviamente, esos tiempos son minúsculos, son sumamente rápidos, pero siempre para controlar, digamos, que no sea todo tan desordenado, siempre se trata de sincronizar, por mucho que tengas estas señales de control, incluso las mismas señales de control. Cuando yo presiono una señal de control, cómo está la sincronización para que esa señal de control se atienda ahorita o se atienda un milisegundo después, ¿ya? Porque probablemente el recurso de atención está siendo ocupado por otro. ¿Entienden, verdad? Entonces eso es sincronizar las cosas, ¿ya? Pero cuando a un circuito secuencial se lo sincroniza directamente por una señal de reloj, circuitos síncronos. Y cuando tienes señales de control que te sincronizan, entonces a esos usualmente se les llama circuitos secuenciales asíncronos. Bien, lo que nosotros vamos a hacer en el curso es mirar circuitos síncronos, ¿ya? ¿Cómo podemos observar el comportamiento de un circuito secuencial? En un circuito combinacional, nosotros observábamos el comportamiento con una tabla de verdad. Correcto, decíamos, a ver, si es que estas entradas suceden, esta salida debería suceder. Así decíamos en circuitos combinacionales. Entradas y salidas, ¿no es cierto? No hacíamos más nada. Entonces, vamos a ver cómo se comporta, qué tiene que hacer con la tabla de verdad, porque realmente un circuito de una sola pasada, ¿no es cierto? Ingresan entradas y se genera la salida. Ya está. Vuelvo a ingresar entradas y se genera la salida. Y así, ¿ya? Y repito, la forma de controlar el comportamiento o el funcionamiento de ese circuito se la hace a través de la tabla de verdad. En el circuito secuencial, lo que se suele utilizar es un diagrama de tiempos. ¿Ya? En el diagrama de tiempos vamos a tener, es como una gráfica en un eje de coordenadas bidimensional. Y, por ejemplo, el eje X, está la línea horizontal, va a representar los tiempos, de acuerdo a los periodos de tiempo en los que yo voy a chequear, ¿ya? Y el eje Y, que vendría a ser esta línea vertical, digamos, me va a mostrar cómo es que las entradas, dos salidas en los distintos instantes de inspección. En este caso particular, fíjense, este diagrama de tiempos es un diagrama de tiempos asíncrono, que no está regido por ninguna otra señal que regule los periodos de inspección. Que diga aquí, quiero ver, entonces aquí puede cerrar. El instante de tiempo va a leer las entradas. Si estas, fíjense, lo que le ha sucedido a esta entrada E1 acá, eso nunca hemos visto, porque nunca en este instante de tiempo pedimos saber cómo reaccionaba el circuito. Esto sería asíncrono, fíjense, entonces nuestros periodos de tiempos no suelen ser armónicos, le llamaremos. Entonces probablemente esta línea tenga algún pedido extra directamente. Los circuitos síncronos, usualmente estos periodos de tiempo, fíjense, suelen ser armónicos, que significa son regulares, ¿ya? Y están dados a su vez por una señal de reloj. Este reloj se dicen que pueden ser de flanco positivo o pueden ser de flanco negativo. Son de flanco positivo cuando la señal de reloj
cambia de 0 a 1. Entonces, cada que cambia de 0 a 1, el reloj se vuelve positivo, le llamaremos, instante de lectura. Ya es un tiempo en el cual nosotros tenemos que revisar el comportamiento del circuito. Cambia de 0 a 1, instante. Cambia de 0 a 1, instante. Y fíjense, esta onda digital que nosotros hemos manejado acá, esta es armónica, ¿correcto? Que me permite tener cada periodo de tiempo igual, ¿ya? Entonces, cada que hay un cambio de 0 a 1, se dice que es un tiempo en el cual yo tengo que inspeccionar qué es lo que tiene en las entradas, y en base a lo que tiene en las entradas, se va a generar un comportamiento de acuerdo a alguna definición. Nuevo periodo de tiempo o un tiempo de inspección, entonces en este momento se miran las entradas y se genera una salida de acuerdo a alguna descripción que se haya identificado para el circuito. A esto se llaman comportamientos o seguimiento o modelamiento de circuitos secuenciales síncronos. ¿Ya? Repito. El eje de las X me va a representar el tiempo. ¿Ya? Y el eje de las Y, ¿qué me va a representar? Me va a representar la relación que existe entre las entradas y las salidas de este circuito o los estados de este circuito. Tiene de interesante los circuitos secuenciales y por qué es tan importante hablar de estos tiempos de inspección, ¿no es cierto? Y unas dos, así que vendrían a ser los tiempos de inspección. La importancia es porque en esos periodos de tiempo se dice, ¿no es cierto?, que estos periodos de tiempo son suficientemente interesantes como para hacer algo con la información. A ver, por ejemplo, información que está aquí, fíjense, esta curva que yo tengo acá de bajada, probablemente el tiempo en el cual ha estado esta señal en 0 no es lo suficiente como para poder hacer algo con esa señal. ¿Entienden? A eso se refiere y esa es la importancia de la sincronización. Uno es que los circuitos no se atropellen y otro es para mantener por lo menos la información que se va generando con los circuitos en periodos estables. ¿Ya? Entonces necesitamos tener por lo menos ciertos periodos de estabilidad en el dato. ¿De acuerdo? Bien, a cada una de estos se le llama periodo de tiempo. Trabajar con circuitos que son de esta naturaleza, que están regidos por una señal de reloj única y usualmente de flanco positivo, que significa que se va a dar cuenta tiempo cuando hay una de flanco, ¿no ve? De 0 a 1. De 0 a 1. Cuenta tiempo, flanco de 0 a 1. ¿Ya? También puede haber que son de flanco negativo. Cuando es un tiempo, cuando vas a bajar de 1 a 0. De 1 a 0, sí, pero igual sigue siendo una señal. Cada uno de estos, fíjense en los circuitos secuenciales, si estamos en el tiempo T0, a partir de este tiempo hasta este otro tiempo que volvemos a inspeccionar el circuito, a esto se le llama el estado 0 del circuito. Luego, a partir de aquí, este vendría a ser el estado 1 del circuito. ¿Ya? Este sería el estado 2 y así sucesivamente. Entonces, el circuito que me va a ir generando salidas, entre comillas, que también se conocen con el nombre de estado, ¿ya? Va a tener tantos estados como veces nosotros hayamos inspeccionado. Y lo interesante, repito, es que esos estados van a estar estables durante este periodo de tiempo. Eso es lo que nosotros queremos dentro de lo que es un circuito secuencial, ¿ya? Ahorita esta gráfica lo único que te está mostrando de esta señal de sincronización que tenemos acá con flanco positivo, ya de 0 a 1, fin. De 0 a 1 tengo que observar, ya de acuerdo a eso. Pero luego vamos a ir viendo que estas salidas se comportan interesantemente de acuerdo al diseño. ¿Ya? Esos, fíjense, tienen que ser mínimos, ¿no ve? Para hacer algo.
Esta parte entonces que tenemos en el diagrama de tiempos va a representar las señales de sincronización, que en el caso de circuitos síncronos simplemente es el reloj. Los circuitos no síncronos o asincrónicos, en esta área nosotros que tendríamos que estar poniendo todas las señales de control, ya de sincronización. En esta parte del medio nosotros vamos a tener todos los datos, entre comillas, de entrada. ¿Ya? Y en esta parte de aquí abajo, ¿qué vamos a tener? Las salidas. ¿Qué cosas vienen a hacer? Vienen a ser los distintos estados que va a ir asumiendo el circuito, dependiendo del modelo que hayamos diseñado, ¿no? De lo que quiere hacer, entonces aquí se va a ir observando el comportamiento. Toda esta relación de cosas se hace obviamente en una relación de tiempo. Comentaba en este diagrama que nosotros tenemos una sincronización positiva, que significa que es de flanco de subida. Cambio de 0 a 1 es hora de mirar la vida. Y este vendría a ser el otro, que es un reloj negativo también, ¿no? O de flanco. Cuando cambies de 1 a 0, más bien es el momento de inspeccionar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y te va marcando los tiempos. Nuevamente, si tienes una señal de reloj, tus periodos de tiempo también van a ser interesantemente iguales. Ya a eso se refiere. A esta señal que tenemos aquí es armónica, que significa que se repite, ¿de acuerdo? Es reiterativa en la onda. ¿Ya? Bien. A ver, de pronto como habíamos hecho en combinacionales, vamos a mirar un conjunto de circuitos secuenciales tipo, ya que me permitan ver cómo se diseña esta clase de circuitos, las peculiaridades que tiene. Probablemente los circuitos más sencillos que se tiene dentro de lo que es secuenciales van a ser los registros, que vienen básicos. Pero como habíamos dicho, un circuito secuencial se diferencia de un combinacional a través del tiempo, porque guarda estados, ¿de acuerdo? Entonces, para guardar estados, ¿qué se requiere? Memorias. ¿Ya? Y además, habíamos dicho, ¿no? Que estos circuitos, dependiendo del tiempo en que los inspeccionas, probablemente, inclusive para el mismo conjunto de entradas, probablemente no te va a generar el mismo estado. Es completamente válido. Ya eso va a depender de lo que estás queriendo modelar. Aparte de las compuertas básicas que nosotros hemos revisado ya hace bastante tiempito, que vienen a ser las 9 compuertas básicas lógicas que utilizamos para diseñar circuitería, para hacer secuencialidad, circuitos secuenciales, requerimos de memorias. Entonces, ¿qué son las memorias? Las memorias, a su vez, son circuitos que me permiten almacenar un bit de información, si es que hablamos en términos de sistemas de numeración binaria. Recordemos que estos sistemas de numeración, a su vez, me permiten abstraer, ¿no? Discreta, la información que nosotros guardamos básicamente como energía, ¿cierto? Nosotros guardamos más o menos 5 voltios en la computadora. Pero estas ondas que me generan de electricidad, yo las voy a discretizar, las voy a digitalizar. Y de esa manera nosotros agarramos otro lenguaje alternativo que me permite abstraer, ¿no es cierto? El más 5 voltios, 1. El menos 5 voltios, 0. Y no me voy a meter, ¿no es cierto?, entre los infinitos valores que existen entre el menos 5 y más 5 voltios. Vamos a mantener menos 5 voltios más 5 voltios. Para nosotros, 5 va a representar, por ejemplo, 1 y menos 5 va a representar 0. Ya discretizamos la información y eso se llama circuitería digital. Estas memorias, ¿qué me van a permitir hacer? Me van a permitir almacenar un bit de información. Esa es una misión. Y la otra misión es mantener esa información que almacenan por lo menos estable
un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de tu memoria, tú sube, baja, sube, baja, sube, baja. No, ¿de acuerdo? Una vez que tú almacenas, supongamos más 5 voltios, esos más 5 voltios se va a mantener estable por lo menos un periodo de tiempo. A eso se llama una memoria. ¿Qué tipos de memorias o cuántos tipos de memoria vamos a revisar en el curso? 4 básicas, ¿ya? Que se denominan también flip-flops, que también son el nombre a una memoria que me almacena un bit y se denominan biestables, se llaman, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen la misión de los dos primeros incisos que tienen ahí en la diapositiva, permiten almacenar un bit y además que sea estable, ¿ya? El tipo de memorias que vamos a ver, muchos dependen de sus entradas y otros también van a depender de sus estados previos, ¿ya? Va a depender de la memoria que veamos. Entonces, hay algunas memorias que solamente consideran los datos de entrada que tienen ese instante de tiempo la memoria para decidir qué va a almacenar. Otras memorias en las cuales, aparte de los datos de entrada que tú tienes en ese momento, requieren de la información de sus estados previos de la memoria para decidir qué es lo que va a almacenar de tiempo por un periodo estable, ¿ya? A estas memorias, como ya les había comentado, también se les denomina biestables o flip-flops. Misión es almacenar un bit, mantenerlo estable por un periodo de tiempo. Y las memorias que vamos a utilizar en el curso son síncronas, que significa que están por una línea directa de reloj. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, revisaremos. El primer flip-flop que vamos a ver, cuando tú dices flip-flop, es equivalente a memoria de un bit. ¿De acuerdo? Entonces, un flip-flop que representa memoria que me permite almacenar un bit de manera estable por un periodo de tiempo. Eso es, ¿ya? O también se les denomina biestables, como decía la anterior diapositiva. Entonces, un flip-flop D tiene la misión de almacenar un bit que estemos recibiendo en mi dato de entrada. Entonces, la mayoría de los flip-flops tienen esta gráficamente, que es un rectángulo en el cual en la parte interna se le especifica el nombre del flip-flop. ¿Ya? Todo flip-flop, fíjense, entre comillas, 2 salidas. ¿Ya? Una que se llama Q y la otra que se llama no Q. Q, ¿qué significa aquí? Estado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veamos la memoria y le pidamos qué es lo que tiene, te va a decir qué estado está en este momento dando esta memoria. Y eso va a salir por Q. Si tú quieres obtener el inverso, le llamaremos, o el complemento de lo que está almacenando el flip-flop, antes que vengas a Q'. ¿De acuerdo? Ese es el inverso. Este flip-flop D tiene básicamente una entrada de sincronización que se denomina el CLK, que es el reloj, y tiene una señal de entrada que es el famoso D. Entonces, en la tabla de verdad que nosotros miramos aquí abajo, fíjense, esta columna dice, reloj, tengo un flanco de subida, ya estamos haciendo sincronización positiva. Cuando se dice que hay un periodo de tiempo, cuando ha llegado el instante de que este circuito reaccione, cuando existe un flanco de subida. Eso significa esta flecha de aquí arriba. Ya mientras eso no suceda, entonces estas lecturas de entradas ni salidas no va a suceder. ¿Entendido? ¿Cuándo es que esta entrada se genera este almacenamiento? Cuando existe un flanco de subida. Entonces, hay un flanco de subida, tiempo de revisar mis entradas, y si mi entrada hay un 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a almacenar en el flip-flop? 0.
Y en su complemento, ¿qué vamos a almacenar? 1. Bueno, en realidad no almacenamos, ¿no? Sino en su complemento, ¿qué vamos a sacar? 1. Entrada es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a almacenar el flip-flop? 1. Y en su línea de salida de complemento, ¿qué te va a botar? 0. ¿Correcto? Entonces, si supongamos que este reloj, el tiempo sub n, ¿de acuerdo? Blanco de subida y es el tiempo sub n, entonces a esto que ocurre aquí, lee, ¿no es cierto? La entrada dice ahí 0, entonces vamos a almacenar 0 en el flip-flop. A esto se llama el estado en el enésimo tiempo. Entonces, en este tiempo, Q sub n, por eso es sub n, este n aquí hace referencia en el tiempo en el cual en este momento estamos. En este momento, el estado para este tiempo n va a ser 0 cuando d es 0. ¿Ya? Entonces, como es que estos circuitos se comportan a través del tiempo, nosotros sabemos que una señal de reloj que está siempre activa y si es armónica, siempre vamos a tener flancos de subida para cada cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Y cada vez que haya flanco de subida va a ser tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, así. Y esto también va a decir estado 0, estado 1, estado 2. Este es el circuito, fíjense, en términos de las compuertas básicas que nosotros tenemos para un flip-flop D. Y como ustedes pueden observar aquí, es algo muy diferente a lo que hemos estado haciendo. Y este circuito, fíjense, tiene retroalimentación. La salida de este es la entrada de este, pero la salida de este es la entrada de este. ¿Eso qué me permite? Mantener la información. ¿De acuerdo? Esto me permite mantener el dato de tiempo. El otro flip-flop que vamos a, antes, vamos a analizar su diagrama de tiempos de este flip-flop. Tenemos la señal de reloj, ¿eso qué quiere decir? Que en cada flanco de subida, de inspeccionar y checar cuáles son las entradas que yo tengo para poder almacenar en el flip-flop. Esta, fíjense. Sí, subida, bajada, ¿sí? Cosas que suben, bajan tan rapidito, ¿no? Y tan caprichosamente aquí, pues no se van a ver todas esas. Se va a ir almacenando en el flip-flop D. Yo le digo, flanco de subida, este es el tiempo 0. Entonces, en este, pongamos que gana el recurso 1, entonces en el flip-flop se va a almacenar mínimamente, fíjense, cuánto periodo de tiempo se va a almacenar ese 0. Ese 0 o ese, perdón, 1 se va a almacenar este periodo de tiempo. ¿Ya? En el flip D. Nosotros le preguntáramos, ¿qué estás almacenando? ¿Cuál es tu estado del flip-flop? Me dijera 1, o sea, hace este periodo de tiempo. Fíjense, en este mismo periodo de tiempo, mi señal D ha bajado, ha vuelto a subir, ¿correcto? Pero esta bajada y esta subida ni cuenta se ha dado. ¿Por qué? Mínimamente, ¿cuánto tiene que estar estable esta señal? Un periodo de tiempo, por un lado. Por otro lado, una señal de reloj que sincronice mi lectura de datos. Entonces, flanco de su leemos, ¿de acuerdo? En este instante de tiempo, ¿cuánto tiene D? 1. Entonces, ese 1 se va a almacenar en el flip-flop D por un periodo de tiempo establemente. ¿Ya? No importa qué es lo que le esté pasando aquí, puede estar sube, baja, no importa. ¿Ya? Señal de sincronización, flanco de su revisa mi entrada, dice, necesito revisar mi entrada en compliance. Entonces, ese 0 se va a almacenar a partir de este tiempo hasta inspeccionar. El flanco de subida, me toca mirar mi entrada, dice, ¿cuánto es mi entrada? 0, entonces este 0 se va a almacenar a partir de aquí hasta que nuevamente chequear mi entrada. ¿Y quién me dice que es hora de chequear mi entrada? Mi reloj. Flanco de subida, miro que hay en D y dependiendo de lo que hay en D, almaceno, ¿ya? Este 1 vamos a almacenar este periodo de tiempo. Así funciona un circuito secuencial. Entonces, fíjense, acá la estamos manejando
fíjense, en el flip-flop o en esta memoria, pues ya no es así, ¿no es cierto? Ya no viene así, ya no es verdad que está guardando lo que sucede. Está guardando lo que sucede en D en tiempos precisos, aquí, 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 ¿de acuerdo? A eso se llama sincronizar. Y a esto se llama estabilidad. Ya estoy guardando la información mínimamente de manera estable por un periodo de tiempo. Bien, eso es un diagrama de tiempos. Así se lee un diagrama de tiempos. La siguiente memoria que vamos a ver es un T. Esta memoria T, a diferencia del D, lo que hace es almacenar el invertido, ¿de acuerdo? De lo que me mandas como dato de entrada. Misma idea, tenemos un reloj, tenemos un dato de entrada que es T. Tenemos una área para saber qué es lo que está almacenando la celda de memoria y tenemos la otra salida para saber el complemento de lo que está almacenando la memoria, ¿ya? Nuevamente, como les había comentado hace un momento, ¿qué significa esta columna? La entrada se va a leer cada que haya un flanco de subida en el reloj que está sincronizando el circuito, ¿cierto? Flanco de subida, miro. Almacenar 1. Y 1, entonces, ¿qué voy a almacenar? 0. Este vendría a ser el circuito que representa este flip-flop T. Lo vamos a representar así. ¿De acuerdo? Ya está. Tiempos. Si miramos al otro, siempre vamos a mirar qué hay en las entradas cuando hay una señal de sincronización activa. Me dice, tiempo de mirar, miro. Al otro lado almacena, ¿no ves? Aquí hay uno, aquí almacena 0 por lo menos un tiempo. Me toca mirar. Dice, aquí hay un 1, entonces un 0, un periodo de tiempo más. Tiempo de mirar, acá fíjense que estoy leyendo un 0, entonces ¿qué vamos a almacenar? 1. Y la onda que tenemos aquí abajo, fíjense, es la recíproca inversa de esta, ¿ya? Pero esto no se almacena, esto se pregunta. Esto es lo que está almacenando. Listo, ese es el diagrama de tiempos para el flip-flop P. Tenemos otros dos flip-flops que aparte de las entradas, requiere conocer sus estados previos para saber qué es lo que va a almacenar un periodo de tiempo. El flip-flop le vamos a conocer como el flip-flop SR, que vienen a ser las primeras iniciales de las palabras set, reset. Entonces, en este flip-flop, fíjense cuántas señales de entrada tenemos. Tenemos 2, S y R. ¿Ya? ¿Cuándo nomás las entradas se leen? Cuando el flanco de subida del reloj hay una. Entonces, si es que no entonces dice, ¿no? Este flip-flop tiene que seguir almacenando lo que estaba almacenando hasta un periodo. Pero si la entrada es 0, 1, entonces ¿qué almacena? 0. ¿Ya? Pero si la entrada es 1, 0, 1. Pero si la entrada es 1, 1, la menor idea qué es lo que va a almacenar, ¿de acuerdo? Entonces no importa si almacena 0 o 1. Se pone un poco raro el flip-flop, o sea, determinado, y es indeterminado lo que almacena. Este es el concepto del SR. Cuando existe entonces en entrada ambos son 0, almacena lo que tenía antes en el flip-flop, ¿de acuerdo? Mantiene lo que tenía antes por lo menos un periodo de tiempo más, ¿ya? De manera estable. Eso es lo que hace. Bien, continuamos. Pues acá ya empieza a tener algo más interesante, fíjense. Si nosotros decimos, bueno, tiempo de inspeccionar, ¿ya? Tiempo de inspeccionar, miramos. Acá hay 0, acá hay 1. ¿Qué va a almacenar entonces? Va a almacenar el 0. Complemento, correcto, que es recíproca, ¿no? Tiempo de
Revisamos, acá hay 0. Acá hay 1. Va a almacenar 0 por un periodo de tiempo más. Inspeccionamos, acá hay 0 y aquí hay 1. Entonces, ¿qué va a almacenar? 0 por un periodo de tiempo más. De mirar, dice, acá hay 0 y aquí hay 1. Entonces, ¿qué almacenamos? 0 por un periodo de tiempo más. Me dice, acá hay 1 y aquí hay 0. Entonces, ¿qué almacenamos? 1. ¿Correcto? Por un periodo de tiempo. ¿Ya? Esto es 1 y esto es 0. Entonces, ¿qué almacenamos? 1. Nuevamente dice, miraremos, tiempo de inspeccionar. Fíjense, acá está 0 y acá está 0. Lo que tenías en tu anterior estado, almacenando, entonces eso almaceno en este periodo de tiempo. Se llama que se basa en el anterior estado. Reloj. ¿De acuerdo? Es una señal de reloj, clock. Y es un reloj. Y cada que hay flanco de subida, tiempo de mirar. Eso te dice. Eso te va a determinar los periodos de tiempo. En este caso, como es una señal armónica, los periodos de tiempo, fíjate, son iguales. Entonces, cuando yo leo 00, ¿qué hace? Mantiene lo que tenía en mi anterior estado, lo va a mantener en este nuevo estado. Fíjense, tiempo de leer, dice, aquí tengo 1, 1, entonces aquí no importa, va a almacenar 1, 0, lo que sea. Tiempo de leer, dice 0, 1, entonces almacena 0. ¿Correcto? Tiempo de leer, 0, 0, fíjense. Entonces, ¿qué me dice? Lo que teníamos almacenado en el anterior estado, eso seguí lo mantenía. ¿Y se comporta este flip-flop SR? ¿Alguna pregunta? No solamente depende de las entradas. También puede echar mano al estado previo que tenía el flip-flop. Eso cuando sus entradas son 0, 0. Bien, el último flip-flop para poder hacer nuestros diseños, lo que es similar al SR, pero que no tiene esa imprecisión en la combinación 1-1. Se denomina el flip-flop JK. Tenemos. Tiene dos líneas de entrada, una para J, otra para K. Una que es la señal de sincronización CLK. Salida que te dice cuál es el estado que está almacenando y la otra que te dice el complemento del estado que está almacenando. ¿Correcto? Su tabla de verdad se lee igual. Fíjense, cada que hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces vamos a chequear qué es lo que hay en las entradas. Son 0. Entonces, el flip-flop va a seguir almacenando lo que tenía almacenado en el estado anterior. Pero si es que es 0, 1, ¿qué va a almacenar? 0. ¿Qué va a almacenar? 1. Y si ambas son 1, entonces, ¿qué va a hacer? Va a almacenar lo contrario de almacenando en el anterior estado. Entonces, si es que en el anterior estado estaba almacenando 1, entonces ahora que voy a almacenar 0 y viceversa. ¿Correcto? Así funciona. Entonces, este es el diagrama de tiempos que le correspondería a un flip-flop JK. Nuevamente, ¿cuándo nomás? Las entradas. Nunca estamos mirando las entradas, ¿cierto? Solamente cuando el reloj. Dice, entonces miramos. Fíjense, aquí hay un 0 y hay un 1, entonces ¿qué almacenamos? 0 por un periodo de tiempo. 0 y 1, que almacenamos 0 por otro instante de tiempo. Dice, tiempo de mirar, aquí tengo 0, 1, ¿correcto? Sigo almacenando 0 por un instante de tiempo, por un periodo de tiempo más. Tiempo de mirar, me dice 0, 1, entonces nuevamente un 0 por un periodo más. Tiempo de mirar, aquí tengo 1, 0, entonces almacenamos periodo de tiempo. Esto es 1, 0, entonces 1 por un periodo de tiempo. Miramos 0, 0,
Tengo que mantener este estado por un periodo de tiempo más. Vamos, 1, 1. Tengo que agarrar este estado y lo contrario que tenía aquí lo voy a almacenar por un periodo de tiempo, ¿ya? Cuando hay 1, 1 en la entrada. Y así sucesivamente. Esa es la forma de leer este flip-flop. Entonces, ¿cómo se van comportando? ¿Cómo van almacenando los datos de estas memorias? Van almacenando a sus estados previos en algunas ocasiones y siempre dependiendo de sus valores de entrada, dados o leídos cuando el reloj de sincronización así lo diga. No, el reloj de sincronización esté todavía no en hora de leer, no va a pasar nada, no se lee. Y eso hace que estas ondas que tenemos acá abajo, fíjense, estas que tenemos acá abajo sean bastante cuadraditas, ¿no ve? Ya no son como estas, que es como... Bien. Hemos definido entonces esas condiciones de poder hacer circuitos secuenciales. De hecho, un circuito secuencial esquemáticamente en dos partes, ¿no? Se puede separar en dos partes. Una parte que es pura circuitería combinacional, llamada, como su nombre dice, como una combinación de compuertas básicas, más hasta antes de que memoria del circuito. Del circuito, probablemente estas van a ser las entradas del circuito. Puede haber una retroalimentación, ¿de acuerdo? No necesariamente es, fíjense, a la memoria, sino también puede ser de la memoria al circuito combinacional. Si ustedes observan aquí, bidireccional, ¿ya? Entonces eso se llama también retroalimentación. ¿Qué vamos a diseñar en el curso? Hacer circuitos síncronos, por lo tanto una señal que es distinguida en que tendría que ser es la señal del reloj, que nos los mónica, que me genera periodos de tiempos, son periodos de tiempo iguales. Y por defecto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar flancos de subida, flancos positivos. Este es el esquema entonces de un circuito secuencial. Les había comentado hace un momento, al igual que combinacional, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar circuitos tipo, identificar algunas características para poder diseñar circuitería secuencial en otros contextos, ¿ya? Básicamente. A ver. Quiero ver una cosa, si me permiten. ¿Dónde estamos? Curso de elementos. Vamos a chequear un cachito esta parte. Y quiero observar lo siguiente. Su examen es el 17 de diciembre, ¿no? De aquí a 2 semanas. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día, quería dejarlo pendiente, pero creo que no. Vamos a seguir con el avance. Y vamos a ver un circuito secuencial, uno de los más básicos circuitos secuenciales que existe, o los registros, como ya les comentaba, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el diseño a saber en arquitectura de computadoras o en computación. Básicamente, podríamos decir dos tipos de registros, ¿ya? Aquellos que me permiten
guardar. Y aquellos que probablemente me permiten transformar datos desde un flujo de entrada a otro flujo. Me voy a explicar en un momentito. ¿Ya? Entonces, nuestra intención es modelar registros. Forme entonces estos registros. ¿Qué es lo que hacen? Guardan datos. Fíjense en la computadora de un conjunto de registros. ¿Ya? Y estos registros, a su vez, capacidad de almacenamiento. En el caso de las computadoras actuales, la mayoría son de 64 bits, trabajan con 32, ¿no es cierto? Pero el registro más chiquitito, le podríamos decir, de lo que hay en las arquitecturas actuales es de 64 bits. O sea, se imagina, es grandote nomás cada registro. Obviamente esos registros para fines académicos son muy grandes para explicar. Lo que nosotros vamos a hacer es los más chiquititos, pero la filosofía de la misma. Entonces, la función básica de un registro, sobre todo si estamos hablando de un registro de datos, básicamente es guardar datos. ¿Qué se puede hacer con un registro? Dos cosas. Escribir un dato que tiene el registro. ¿De acuerdo? Y esos datos, usualmente, ¿cómo se los almacena? Como dígitos binarios. Como ya les comentaba, todo registro siempre tiene una capacidad de almacenamiento. ¿Cuántos bits vas a tener en el registro? ¿De acuerdo? Puede ser un registro de 8, de 4, de 32, de 64. Eso se llama capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de la operación o que se puede escribir en un registro. Esto me tiene que llevar a pensar en las entradas al registro, ¿de acuerdo? Si yo tengo un registro de 4 bits, entonces si yo quiero escribir, por ejemplo, el registro, alternativas, ¿no ve? Pero lo que sí tengo que escribir es 4 bits, ¿entendido? Eso se llama las entradas. Entonces, ¿cuántos bits yo tengo que recibir como entrada? 4, digamos, si es que nuestro registro fuera de 4. Y cuando vamos a ir a leer un registro, también va a ser equivalente a su capacidad de almacenamiento. Voy a leer, digamos, voy a leer 4. ¿Correcto? Eso también bastante relativo a la capacidad de almacenamiento. Bien. A ver, dentro de lo que es el registro y lo que es diseño arquitectónico, una cosa es guardar 4 bits. Y otra cosa es cómo son tus puntos de entrada y tus puntos de salida, o tus formas de entrada y tus formas de salida. Modos, ¿no es cierto? Pueden estar en modo paralelo o pueden estar en modo serial, ¿ya? Podemos tener una línea, 4 o tantas líneas paralelas que yo quiero almacenar en el registro, o puedo tener solo una línea, ¿de acuerdo? Para almacenar n bits en un registro. Entonces, cuando tenemos tantas líneas como bits para almacenar en el registro, eso se llama modo paralelo. Y cuando yo tengo solamente una línea para transferir o transmitir tantos bits para almacenar, a eso se llama modo serial. Los registros, fíjense, en términos así esquemáticos, pueden ser estos 4 tipos. Nosotros podemos tener un registro que me permite guardar n bits, que tenga entrada paralela y tenga salida paralela. Eso quiere decir que si mi registro tiene una capacidad de representación de n, entonces ¿cuántas líneas dedicadas para la entrada de datos voy a tener? N. Quiero saber qué tiene el registro. ¿Cuántas líneas voy a tener para la lectura de este registro? N. A eso se llama entrada paralela, salida paralela. ¿No es cierto? Yo puedo tener entrada paralela y puedo tener una salida serial. Eso quiere decir que cuando yo voy a leer un dato de este registro,
yo con una línea para ir botando los bits. Entonces, ¿cómo probablemente voy a ir leyendo el dato de manera secuencial? ¿Ya? Este vendría a ser al revés, ¿no es cierto? Yo tengo una entrada serial y una salida paralela. Entonces, aquí, cuando yo quiero escribir un registro de n bits, obviamente los n bits van a venir secuencialmente por esta única línea de entrada. La otra que es serial. Si ustedes observan, toditos estos circuitos que tienen señal de sincronización, que es el famoso CLK, tiene una señal de control que me dice en qué sentido quiero yo trabajar con el registro, leyendo o escribiendo. Esta señal famosa que van a empezar a mirar bastante es la señal E. Si el circuito está habilitado o no habilitado. ¿Eso qué quiere decir? Que por mucha señal de sincronización que haya, si es que esté inhabilitado, entonces hace caso omiso a las entradas, ¿ya? Y no se comporta, ¿ya? Y esta otra señal que es propia de todo registro, que es el clear, ¿no? Que te permite limpiar del registro. Entonces, estos 4 tipos de registros existen, digamos, en términos generales. Dependiendo del modo o de cómo es la entrada y la salida, esas son las 4 posibles combinaciones. Paralelo, paralelo. Serial paralelo y serial. Bien, para fines de diseño vamos a diseñar un registro de datos de 4 bits, paralelo, ¿ya? Entonces, este registro, 4 entradas y 4 salidas. ¿Por qué? Porque mi modo de entradas es paralelo y mi modo de salidas es paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas líneas yo necesito para ingresar datos? 4. ¿Y cuántas líneas yo necesito para botar datos o para leer datos del registro? 4, porque son paralelos. ¿Ya? Voy a necesitar una señal de control. Mis señales, una señal de reloj, perdón, para la sincronización. Y mis señales de control que me permiten decir si está habilitado el circuito, que me permite hacer un clear del circuito, o que me dice en qué modo está el circuito, si está en modo lectura o está en modo escritura. ¿Ya? Si yo quiero almacenar 4 bits o hacer un registro de 4 bits, entonces, ¿cuántas celdas de memoria requiero? 4. Una por cada bit que voy a almacenar. En este caso, como solamente quiero almacenar datos, utilizar flip-flops de clase D. Suficiente, ¿ya? Porque un flip-flop de clase D almacena lo que te dicen que almacenes y nada más. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a decir es que esa señal de control de lectura-escritura va a ser una señal que se active la lectura cuando la señal está en 0. Y se activa la escritura cuando la señal está en 1. ¿De acuerdo? Entonces, si la señal RW es 1, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos escribir el circuito. ¿Correcto? Entonces, fíjense, yo tengo mi señal de lectura-escritura en 1. Señal de reloj que me dice, bueno, es hora de que escribas. Entonces, esto me va a generar mi señal de reloj y nosotros vamos a empezar a escribir en el circuito. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto está sincronizando mi señal de lectura-escritura. O sea, no es cuando yo quiero escribir y no importa el reloj. No. El reloj es muy importante. ¿De acuerdo? Así funciona cuando yo quiero escribir. Por su lado, fíjense, la señal de lectura, ¿qué va a hacer? Me va a habilitar a este circuito para que yo lea los datos desde sus salidas, ¿cierto? Desde tus Qs. Escritura habilita mis entradas. ¿Entienden? Mi lectura, ¿qué hace?
mis salidas. ¿Ya? Entonces, por acá van a salir los datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en la lectura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, cada una de estas celdas de memoria, para almacenar 4 bits, ¿cuántas celdas de memoria necesito? 4. ¿Ya? Esta es una celda de memoria. Por ejemplo, cuando yo escribo, así tengo que hacer. Tengo que habilitar mi reloj de escritura con la señal de escritura y se va a habilitar mi dato de entrada para leer. Cuando yo quiera leer, fíjense, W sea 0, entonces yo voy a agarrar esto, lo niego y voy a habilitar mi salida. Y aquí estoy sacando, ¿de acuerdo? Estito van a hacer en Logic.ly. Y fíjense que esto va a empezar ya a funcionar. Cuando tú le digas la señal, quiero escribir, entonces te va a estar recibiendo aquí, no va a generar salida. Cuando yo le diga, quiero leer, te va a encender tu salida dependiendo de lo que has almacenado acá. Entonces, para hacer un diseño de un registro de 4 bits, ¿cuántos registros necesito? 1, 2, 3, 4 registros. ¿Y de qué clase son estos CD? ¿Ya? Todos estos registros que deberían saber hacer, deberían permitirme escribir y leer, ¿correcto? Entonces, toditos, fíjense, toditos estos me deberían permitir escribir o leer, ya dependiendo de lo que nosotros tenemos. Aquí, fíjense, mi bus o mis líneas de entrada de datos de 0, de 1, de 2. Entonces, dependiendo de lo que yo le mande aquí, por ejemplo, le mando 0, 0, 0, entonces aquí se almacena 0, aquí se almacena 0, aquí se almacena 0, aquí se almacena 0. Sí, solamente si la señal lectura, escritura está en 1. ¿Ya? Si yo aquí le mando 0, 1, 1. Entonces, aquí, fíjense, se va a almacenar el 0, aquí el 1, aquí el 1 y aquí el 0. Sí, solamente si mi señal RW está en 1. ¿Correcto? Si yo quisiera leer el estado de mi circuito, entonces yo le mando aquí en RW, le doy 0. Sacar el dato, ¿de acuerdo? Habíamos almacenado 0, 1, 0. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar 6. Entonces, por aquí va a salir 0, por aquí 1, por aquí 1 y por aquí 0. ¿Qué me va a mostrar? 6. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Diseñar entonces mi circuito, que es un registro de... Sí, señor, este es un registro, así se llama. Es un registro de 4 bits de entrada paralela. Ya, así se llama este circuito. Bien. Ok, toda esa parte verde que tenemos ahí de un circuito secuencial sería la parte combinacional y toda la parte roja que tenemos ahí estaría equivalente a la de circuito secuencial, sería equivalente a la parte 2. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un registro de datos. Vamos a analizar. Entonces, si es paralelo serial, ¿qué significa? 4 datos o 4 líneas dedicadas de entrada. Como es paralelo serial, entonces su salida, para la salida, ¿cuántas líneas necesitamos? 1. ¿Ya? Necesitamos señal de reloj, controles enable, clear, lectura, escritura. Y la misión, ¿qué cosa es? Almacenar 4 bits, por lo tanto yo necesito 4 celdas de memoria. Fíjense, en un circuito de datos paralelo, que es un registro de 4 bits, paralelo, ¿cuánto tiempo me toma escribir un dato? Un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Lo hace rápido, porque cada uno de los datos, cada bit del registro, tiene su línea dedicada. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo me toma leer? Fíjense, el registro, también un periodo de tiempo.
bit que nosotros almacenamos en el registro teníamos una línea dedicada. En este circuito que estamos analizando en este momento, escribir, fíjense, ¿cuánto tiempo me va a tomar? 1, porque tengo 4 líneas dedicadas para cada bit que vamos a almacenar en el registro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Fíjense, leer un dato del registro, eso me va a tomar 4 tiempos. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo solamente una línea dedicada a la salida. Entonces, mi salida, ¿cómo va a salir? Va a ir en secuencia, ¿de acuerdo? Me va a mostrar en secuencial en el registro por la única salida que nosotros tenemos, porque estamos modelando un registro paralelo serial. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a fijar. En este caso, misma idea, lo que hicimos hace un momento para habilitar la escritura y la lectura de un circuito es igual. Y lo único que estamos haciendo, fíjense, es que para escribir un dato en el registro de 4 bits, nosotros vamos a tener 4 líneas de ingreso. Entonces, la escritura va a ser poner este dato aquí, poner este dato aquí, poner este aquí, poner este aquí. Eso va a ser, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Prácticamente 1. Las compuertas básicas hagan su trabajo, ¿ya? Pero si leemos, fíjense, si leemos, solamente tenemos una línea de salida. Y si nosotros empezamos a leer por el dígito menos significativo, entonces, en un periodo de reloj, vamos a optar por la línea de salida. ¿Qué te dice? Cuando nosotros leemos, no deberíamos estar, ¿no ve?, blanqueando mi registro. No significa que yo leo el dato y lo reseteo, no es verdad. El dato debería seguir, a menos que explícitamente, a través de una operación de escritura, le diga quiero que cambies, ¿ya? Entonces, para evitar esa limpieza, digamos, del registro, cuando es un registro de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazar. Bueno, para leer primero vamos a desplazar, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroalimentar. Al instante de tiempo, fíjense, ¿qué va a leer? Salida me va a botar este dígito almacenado, TIN me bota. Pero ni bien me bota fíjense, lo voy a volver a almacenar en este. Y a su vez este se va a botar aquí, este se va a botar aquí y este se va a botar aquí. A eso se llama corrimiento de los datos. En el segundo instante de tiempo, clic, sube, este dato se va a botar, pero como yo ya hice corrimiento de aquí a aquí, este ya sería el segundo bit que estaba almacenando, ¿no ve? Lo boto por mi línea. Y este vuelve a almacenarse y se recorre. Tin, tin. En el tercer tiempo, este dato que tiene, ya tendría el tercer bit, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que es el primer, segundo, tercero, cuarto en la original, entonces en el tercer instante de tiempo, ya estaría teniendo el tercer bit. Lo botamos, ¿sí? Ya van 3 tiempos, ¿no es cierto? Almacenamos, hacemos corrimiento. Y en el cuarto tiempo, cuando yo voy a ir a leer, vendría a ser el cuarto bit. Botamos, ¿sí? Hacemos corrimiento. Y después de 4 tiempos, fíjense, nuevamente el dígito que estaba acá antes de que hagamos la lectura va a volver aquí. He dejado de terminar de leer, ¿ya? Entonces, esta es una combinación de un circuito de entrada paralela y salida serial. Entonces, es de datos y además, ¿qué tengo que hacer? Desplazamiento del dato. Vamos a juntar estas dos cosas. ¿Y cómo funcionaría mi circuito? Tú dices, cada registro, fíjense, cuando nosotros queramos leer, ¿ya? Entonces, resulta que las lecturas también generan escrituras, ¿cierto? Si yo leo, fíjate, leo, pero también esto va a generar una escritura, una escritura, una escritura y una escritura en el flip-flop. ¿Por qué? Porque estoy haciendo traslación de los datos. Entonces, querramos escribir, por ejemplo, este dato en el flip-flop, tengo 2 vías para poder escribir, ¿correcto? Uno,
cuando me están pidiendo que lea, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, fíjense, el estado que tenía mi anterior celda y eso lo vamos a trasladar acá. Ya lo voy a propagar. Esto sería por la lectura. Por la lectura. ¿Ya? Así sería. ¿Y por dónde vamos a botar mi lectura? Por el último, ¿no ve? Por este de acá vamos a botar. Y este se retroalimenta al primero. ¿Ya? Eso sería por la lectura. Pero si quisiéramos escribir, fíjense, entonces se va a habilitar este flujo para la entrada del dato del flip-flop. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si la escritura está activa, entonces vamos a agarrar el dato y ese dato lo vamos a pasar por aquí y almacenamos. Y listo. Esta retroalimentación, fíjense, nunca va a suceder a menos que esto esté habilitado. ¿Ya? Sería la forma de cada una de los almacenamientos de los flip-flops. Por lo tanto, fíjense, yo tengo aquí mis 4 flip-flops. Entonces, este de sub 0, aquí, este es de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 3. Y cuando leemos, fíjense, vamos a leer por acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer bit que te voy a botar de sub 0? Luego, hacemos corrimiento circular, ¿no es cierto? Desplazamos. Y aquí, ¿quién va a estar? El de sub 2, ¿no es cierto? 2, el segundo. Desplazamos, y aquí en la siguiente vez que va a estar el tercero. Botamos el tercero, desplazamos, hacemos corrimiento. Botamos el cuarto, desplazamos, y ahí hemos terminado de leer. ¿Ya? Fíjense, en el circuito es un proceso de 4 tiempos. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque mi salida es serial. Es un proceso de un tiempo. ¿Ya? Este es el circuito 4 bits paralelo serial. ¿Qué les tocaría hacer a ustedes? Les tocaría hacer un circuito de 4 registros o de 4 bits, serial paralelo y serial serial. ¿Ya? Vayan a esto a diseñar en Logic.ly cómo están y van a ver que el circuito funciona interesantemente bien. Nuevamente, esta parte que está encerrada en rojo, en el esquema del circuito secuencial vendría a ser la parte de las memorias y todo lo que tenemos acá en la parte verde vendría a ser el circuito combinacional. ¿Ya? Se los dejo de tarea para que hagan el serial serial y el serial paralelo. Ya esos dos faltan hacer, ese y este. Eso hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos el día lunes. Se los voy a subir estas transparencias para que ustedes puedan ver cómo es que funcionan los circuitos y los puedan traspasar a lo que es el. Hasta el día lunes, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao.